Bueno, yo soy periodista, licenciada en periodismo, y me gusta decir como que tengo como dos etapas, ¿no?, de mi carrera profesional. En la primera etapa trabajé siempre en medios, empecé en información educativa, pero enseguida di el salto a internacional. Trabajé en varias agencias de prensa y en Euronews, el canal europeo de noticias, en el que trabajo ahora también, en el equipo español. En los últimos años he hecho otras cosas. Trabajé 7 años en ANIS, que es la Asociación de Informadores de Salud de España, de la que todavía, por supuesto, sigo siendo parte, y que está formada por periodistas sanitarios y profesionales de la comunicación en salud. Y en ese tiempo trabajé a media jornada en la asociación y he compatibilizado con algo de periodismo freelance y sobre todo haciendo comunicación de proyectos europeos en investigación en salud mental, como el Empower, que es un proyecto de salud mental en los lugares de trabajo, o el EMRAL, que era un consorcio internacional de investigación en salud mental, en concreto en países de bajos y medios ingresos en Europa, Asia y África, que fue un proyecto pues, muy interesante porque me dio la oportunidad de viajar a países como Sudáfrica, Nepal, trabajar con equipos de Uganda, de Nigeria. Y bueno, desde antes de la pandemia yo ya estaba en un proceso, salí de la asociación, vamos, no salí de la asociación porque sigo siendo socia, pero dejé de trabajar en el día a día de ANIS y llevaba ya tiempo queriendo hacer un proceso de cambio personal y laboral para reubicarme periodísticamente. Vino la pandemia, así que de algún modo puedo estar agradecida porque a mí por lo menos me ayudó a darme como ese tiempo, ¿no?, de parar cuando ya el mundo paró y no había otro remedio. Y ahora estoy, bueno, muy enfocada en mi carrera periodística. Estoy otra vez en el equipo español de Euronews en Lyon, en Francia, y trabajando con otros medios como periodista freelance y muy enfocada a mi proyecto, algunos proyectos vaya que tengo muy personales. Uno es un proyecto de memoria, ya que durante años he estado buscando a un tío abuelo desaparecido en 1939. Y el otro es Almas Rotas, mi proyecto de periodismo y salud mental. Bueno, Almas Rotas, yo digo que es uno de mis proyectos vitales y además se junta que es un proyecto muy, muy personal y por supuesto profesional, ¿no? Digamos que parte, bueno, por un lado de aunar mi experiencia profesional como periodista con ánimo de poder, no me gusta decir ayudar porque siento que al final todos nos acompañamos, ¿no?, unos a otros, pero bueno, acompañar a otros compañeros periodistas en este camino de la salud mental y del bienestar. Y porque además en el A1 toda la experiencia que he elaborado en estos años que te contaba, en estos años trabajando en proyectos de investigación en salud mental, que me ha dado la base teórica y académica del tema. Y luego A1 también una parte que me gusta llamar como mi vida paralela, porque es algo que hasta ahora formaba parte pues, de mi vida personal, ¿no?, de lo que haces en el tiempo libre, pero inevitablemente también es parte, ¿no? Y es que en un momento dado, en mi primera etapa laboral como periodista, cuando trabajaba en medios, tuve en su momento ya una baja por ansiedad, vaya, un problema así de estrés bastante gordo. Y ya en ese momento empecé a hacer pues, un trabajo personal, de crecimiento personal, de desarrollo y en concreto una exploración a través del cuerpo-mente. En todos esos años me he formado en diversas técnicas, en mindfulness, me he formado en yoga, he practicado meditación, técnicas varias, vaya, y he explorado mucho también en todo lo que es la danza, movimiento, terapia, ¿no?, a través de diversas disciplinas como biodanza. Entonces, digamos que es como un ingrediente más, ¿no?, que sumo al proyecto, a Almas Rotas,
Y bueno, pues de ahí nace, ¿no? Almas Rotas es un proyecto en el que llevo años trabajando, he estado muchos años trabajando en él, pero en concreto, como te decía, la pandemia me regaló el tiempo que necesitaba para parar y para acabar de darle forma. Y tal y como yo lo concebí, es un proyecto, y bueno, y tal y como se está desarrollando, que ahora siento que Almas Rotas tiene vida propia, tiene 3 patas. Patas que en su momento eran como 3 fases, ¿no? La primera es el debate. Para mí el primer paso era empezar a poner sobre la mesa los problemas de salud mental en periodistas relacionados con nuestro desempeño profesional, ¿vale? Mi propuesta era que empecemos a hablar de problemas de ansiedad, de depresión, de burnout, por supuesto, de estrés, y luego ya más en concreto estrés postraumático o incluso suicidio, ¿no? En la pandemia yo tomé la decisión de no, inicialmente yo quería que fuera la primera pata también en el tiempo, ya había hablado incluso en ANIS la posibilidad de hacer un primer debate, también con la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y cuando ocurrió la pandemia sentí que no era el momento, no era el tema que yo quería poner sobre la mesa online, ¿no? Que sentía que nos teníamos que sentar a mirarnos a los ojos a hablar de estos temas. Entonces se aplazó un poquito y la tercera pata, que era la investigación, que es la que yo pensaba que iba a ir más lenta en el tiempo, se precipitó porque salió el primer paper que hay, el primer trabajo de investigación que analiza en concreto la salud mental de los periodistas en España, un trabajo que han hecho en la Universidad de Zaragoza. Y ahora acaba de salir también otro, en concreto sobre salud mental en periodistas ecuatorianos, pero que ha citado mi trabajo. Entonces, digamos que esa fase de la investigación que yo pensaba que iba más a medio o largo plazo, ¿no? Que no sabía tampoco muy bien cómo encajar y cómo encarar más bien, pues bueno, se ha ido desarrollando por sí misma casi, ¿no? Y la tercera pata era el tema de los recursos, ¿no? Dar herramientas a los periodistas para la gestión del estrés o luego en concreto para abordar el estrés postraumático en el caso de reporteros de guerra y periodistas en conflicto, que para mí es como un capítulo aparte, digamos, en mi proyecto y en la salud de los periodistas. Y en este caso, bueno, pues curiosamente esta pata sí la desarrollé muy prontito porque enseguida yo me puse a crear una formación que le he llamado Periodismo Saludable, en la que ofrezco herramientas de bienestar y de gestión de estrés a periodistas y la desarrollé muy pronto, aunque en realidad en su momento no salió como tal. Estuvimos a través de una agencia a la que pertenezco, de Freelance Press Saving Journalism, que es una agencia de representación de periodistas, y bueno, estuvimos tratando de sacarla adelante, pero parece que todavía no, estábamos todo el mundo muy en la cueva con la pandemia, y es ahora ya hace unos meses cuando ya por fin ha empezado, ¿no?, a dar sus frutos y estoy ya también impartiendo la formación. Tanto esta formación de periodismo saludable, de salud mental y cuidados para periodistas, como un curso específico de periodismo y trauma que he impartido ya para periodistas amenazados o perseguidos en sus países, en América Latina, y que estamos ofreciendo en este caso a través de Reporteros Sin Fronteras aquí en España. Entonces, bueno, digamos, ya te digo que ya estoy en la fase de sentir que el proyecto tiene vida propia. En medio, además, bueno, te decía que el debate yo lo había aplazado porque quería que fuera presencial y por fin en octubre pudo ser, se celebró el Congreso de Periodismo Sanitario aquí en Córdoba, en el sur de España, y en el Congreso yo ofrecí, bueno, mandé una propuesta de una mesa redonda sobre salud mental y periodismo y ya por fin pues pudimos celebrar la mesa redonda y es también pues una pata que ya ha echado a andar, ¿no? Hay como 3 pilares que a mí me gusta también mencionar porque siento que han sido pues pequeñas gotitas que le han ido dando forma también, ¿no? Una de ellas fue ya hace muchos años, fue un artículo de una periodista muy querida, de Miriam Redondo, que publicó en Periodistas, la revista que editaba en su momento FAPE, que es la Federación de Asociaciones de la Prensa aquí en España. Y en Periodistas salió un artículo
sobre un libro de Scott Reynardi, que es un autor que yo cito en mi proyecto, que escribió en su momento un libro en el que ya hablaba de estos temas, en concreto de problemas de salud mental y sobre todo de periodistas quemados en Estados Unidos. Y para mí yo siento que fue como ese impulso, esa gotita que dije, wow, ¿no? Como que creo que me dio un poco el pistoletazo de salida. Hace ya muchos años, ya te digo, cuando yo empecé a darle forma ya al proyecto, ¿no? El otro fue el documental Morir para contar, el documental de Hernán Sin, que por fin pude verlo, creo que todavía que estábamos confinados, creo que fue o en la pandemia o un poquito antes, y para mí sobre todo fue lo que me dio como mucha luz de cómo estructurar el proyecto, fue de corrido, ¿no? Empezar a trabajar en ello y ya por fin plasmarlo, ¿no? Y luego el título, que se lo debo, siempre digo que se lo debo a Manu Bravo, el fotoperiodista español que es premio Pulitzer, que además de que ha sido una persona muy importante en mi carrera y que me ha dado también impulso a la hora de recolocarme periodísticamente, pero él tiene una cita que decía algo así como que si pierdo el brazo es evidente, pero ¿qué pasa si estoy perdiendo el alma, ¿no? Y de esas almas perdidas de Manu Bravo nacieron mis almas rotas. Y luego, por supuesto, hay una parte de, como te decía, de experiencia personal. A ver, para mí este proyecto es también, igual que te decía con Almas Rotas, ¿no? Es un proyecto vital, absolutamente, personal completamente, porque es una historia que me acompaña desde niña. O sea, yo me recuerdo, no sé, con 6, 7 años en casa de mi abuelo, aquí en Madrid, los domingos, escuchando a los adultos de mi familia hablar del tío Carlitos, el tío Carlitos, que era el hermano pequeño de mi abuela paterna, que se fue a la guerra y desapareció y nunca se supo nada de él. Y es una historia que, bueno, que me runrunea desde que era niña, ya te digo, que la tenía ahí, que de vez en cuando me levantaba y me venía otra vez, ¿no? Tengo que buscar al tío Carlitos, pero por circunstancias de la vida y porque al final día a día te va llevando, pues la fui aparcando, ¿no? Hasta que un día, por circunstancias diversas personales, hubo algún detonante y decidí buscar, no solo buscar, sino decidí que no iba a parar hasta que no lo encontrara, ¿no? No te puedo destripar mucho porque, claro, la historia ha sido muy, muy personal, ha sido realmente dura emocionalmente también. Obviamente hay un proceso familiar y de duelo, ¿no? Pero ahora estoy empezando a darle forma periodísticamente porque siento que es una historia que merece la pena ser contada, ¿no? No solo por la historia de mi tío abuelo, que en sí ya es una historia, bueno, dura, sino también porque, como digo yo, Carlitos no es solo mi tío abuelo, hay muchos Carlitos, hay muchos desaparecidos en España y hay muchos casos historias que no se han contado, pero que merece la pena contarse. Sí te puedo contar un poquito, ¿no? La búsqueda, bueno, ya te digo que ha durado años hasta que puedo decir que le encontré, o bueno, encontré ya fallecido, por desgracia. Tengo la sensación de que llegué tarde, ¿no? De que siendo periodista, bueno, llegué tarde. Me ha costado mucho también asumir, ¿no? No haber empezado a buscar antes, pero bueno, básicamente la búsqueda se ha desarrollado entre Francia, Austria y Alemania, como una fase que ha sido todos los campos donde yo le tenía, digamos, localizado, que eran los campos de refugiados españoles en Francia, y luego una segunda parte en la que encontré un rastro en Mauthausen, en el campo de concentración, y entonces un tiempo largo la búsqueda fue entre Austria y Alemania en campos de concentración. Finalmente pude confirmar que él no fue deportado, pero sí que fue una investigación larga, ¿no? E incluso bueno, pues descubriendo partes de la historia que yo desconocía, ¿no? Para empezar, no entiendo cómo en el colegio y en la universidad no nos contaron esta parte de la historia y cómo no sabemos que hay pues casi, al menos identificados, casi 10.000 españoles que fueron deportados a campos de concentración, ¿no? Y
Y bueno, y luego ya pues la última parte de la historia ya ha sido un poco recopilar, ¿no? Las piezas, su biografía, hacer todo, como te digo, el trabajo personal. He viajado ya a Francia también y conocer a personas que le conocieron y bueno, intentar reconstruir una memoria de la que tengo sensación, una de las sensaciones, vaya, porque han sido muchas emociones, pero una de las sensaciones es como que me han robado una parte de mi historia, ¿no? Sí, que hemos condenado al olvido a estos hombres, ¿no? Que salieron de España en unas circunstancias pues, como las que están llevando ahora a los ucranianos a huir de su país, de una guerra. Y en el caso de mi tío abuelo hay también, bueno, pues una, no sé si decir complicidad, pero bueno, es evidente que hay una dejación de parte de nuestra clase política que decidió, de nuestra clase política y de una generación que decidió mirar para otro lado y decidió hacer como si esto no estuviera ocurriendo